Shalom Lekulam. Hoy empezamos Bezrat Hashem, el primer shiur del año 5785. Esta semana no tenemos una perashá como tal, ya que tenemos la festividad de Sukkot y en Shabbat la lectura de la Torah que se va a hacer va a ser especial de la fiesta. Pero prácticamente ya solamente nos queda leer una perashá más en el Sefer Torah, que es Perashat Bezot Abraha, y que se va a leer hasta Simchat Torah, y después de eso empezamos el nuevo ciclo de estudio de Torah desde Perashat Bereshit Bezrat Hashem. Entonces quise adelantarme y dedicarle tiempo ya al estudio de esta última Perashat de la Torah. Y quiero ver un tema interesante con ustedes, que es quién escribió los últimos versículos de la Torah. ¿Acaso fue Moshe o acaso fue otra persona? De forma general sabemos que quien escribió el Sefer Torah fue Moshe. ¿Sí? Hashem le decía a Moshe lo que es escribir en el Sefer Torah. O sea, al final lo que está escrito en la Torah es la palabra de Hashem, es lo que Hashem quiso que estuviera escrito, pero ¿cómo Hashem escribió todo esto en la Torah? Por medio de Moshe, ¿cierto? Ahora, cuando nos fijamos en los últimos versículos de la Torah, ahí podemos dudar un poco si en realidad fue Moshe Rabbenu quien escribió esos últimos versículos o no. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, lo que está escrito en el capítulo 34, en el Pasuk 5. ¿Qué dice el versículo 5? Vayamot Sham Moshe Eved Adonai Be'eretz Moab al pi Adonai. Y murió allí Moshe, el siervo de Hashem, en la tierra de Moab, por boca de Hashem. Ahora, si decimos que este versículo fue escrito por Moshe, no se entiende. Sale que Moshe Rabbenu está escribiendo algo que es falso. Porque Moshe Rabbenu, al momento de escribir este versículo, ¿él estaba con vida o no? Minastam que sí, ¿cierto? Es lo más lógico de pensar. Moshe Rabbenu estaba vivo cuando escribió este versículo. No puede ser que después de muerto lo haya escrito. Pero entonces, ¿cómo puede ser que él estando con vida escriba en la Torah y murió allí Moshe en tiempo pasado como si ya hubiese sucedido? Él está escribiendo algo que es falso porque todavía no pasó. Más aún, si nos fijamos en la continuación de la Torah, en el Pasuk 8 del capítulo 34, que dice: y lloraron Bene Israel a Moshe 30 días. Se nos habla de lo que sucedió 30 días después de que Moshe Rabbeinu falleció. Pero si Moshe Rabbeinu escribió esto, él está mintiendo porque él aún está con vida al momento de escribir estos versículos. Entonces, cabe la pregunta: ¿Moshe Rabbeinu escribió también los últimos versículos de la Torah o no? Tal vez fue otra persona. Esta pregunta no es nueva. Me imagino que ustedes ya conocen la discusión en el Talmud que hay al respecto, que de hecho Rashi la trae, ¿sí? Rashi trae las dos opiniones de la Gemara que dicen. Una opinión dice, en realidad, hasta ahora Moshe Rabbeinu había sido quien había escrito la Torah. Pero de acá en adelante, a partir del Pasuk Vayamot Sham Moshe, y murió ahí Moshe, ¿quién lo escribió? Yoshua bin Nun. O sea que Yoshua bin Nun fue quien terminó de escribir la Torah. Moshe no. Y según esta opinión se soluciona la pregunta que hicimos. Moshe Rabbeinu no puede haber escrito que él murió si él aún está con vida al momento de escribir eso. Entonces dice Rabbeinu, dice la Gemara, no, en realidad tenés razón, Yoshua fue quien escribió esta parte y ya no fue Moshe. Segunda opinión en el Talmud dice no. Moshe Rabbeinu escribió esto bedimah, con lágrimas. ¿Qué significa que Moshe Rabbeinu escribió con lágrimas estos versículos? Es interesante porque el Ritva trae dos explicaciones. Primera explicación es que Moshe Rabbeinu no escribió estos versículos con tinta, sino con lágrimas. Las lágrimas fueron lo que él utilizó para escribir estos últimos versículos. Entonces, dicen, según esta opinión, no se ve como que Moshe Rabbeinu escribió algo falso, porque las lágrimas no dejan una marca como tal en el Sefer Torah. Entonces, por lo tanto, no puedes decir que Moshe Rabbeinu escribió algo falso, porque no se nota tanto lo que Moshe Rabbeinu escribió. Entonces, en realidad, no, Moshe Rabbeinu no mintió y él escribió esto con lágrimas. Medio difícil decir que Moshe Rabbeinu va a escribir con lágrimas. Aparte, un Sefer Torah que no fue escrito con tinta no es kasher. Entonces, ¿cómo vas a decir que
el Sefer Torah fue terminado de escribir con lágrimas por medio de Moshe, no tiene mucho sentido. Segunda explicación que dice el Ritva, ¿qué significa que Moshe Rabbeinu escribió estos versículos con lágrimas? No que las lágrimas él las utilizó para escribir el Sefer Torah en lugar de la tinta, no, sino que Moshe Rabbeinu estaba llorando al momento de escribir estos versículos con tinta, ¿sí? Pero Moshe Rabbeinu estaba llorando. Y bueno, según esta explicación, está muy bien, ok, Moshe Rabbeinu escribió esto llorando. ¿Y cómo eso me soluciona la pregunta que yo hice? La pregunta que yo hice fue, ¿cómo puede ser que Moshe Rabbeinu haya escrito estos últimos versículos que hablan acerca de su muerte y acerca del luto de Bnei Israel que hicieron por él, si él aún está con vida? Moshe Rabbeinu no puede escribir esto estando aún con vida, es una mentira. Y si me decís, bueno, él escribió estos versículos pero llorando, ok, ¿y cómo eso contesta la pregunta? Entonces, Bezrat Hashem, vamos a tratar de contestar esta pregunta. Pero antes, quiero decirles algunas cosas curiosas. Cuando nos fijamos en los Parshanim, en los comentaristas de la Torah, vamos a ver que hay comentaristas que siguieron la opinión del Talmud que dice que Yoshua fue quien terminó de escribir la Torah. Y hay comentaristas que dicen que no, que en realidad es como la segunda opinión del Talmud, que Moshe escribió toda la Torah. Por ejemplo, Rabbeinu Abraham Ben Ezra, él va como la primera opinión del Talmud, que dice que Yoshua terminó de escribir la Torah, pero él va todavía más allá. ¿Sí? Él dice lo siguiente, al inicio del capítulo 34. ¿Qué dice Rabbeinu Abraham Ben Ezra? Lefi da'ati ki mezeh pasuk katav Yoshua. Dice, según mi opinión, a partir de este pasuk, a partir del primer pasuk, del primer versículo del capítulo 24, es Yoshua quien escribió esos versículos, y no Moshe. ¿Por qué? ¿De qué habla el inicio del capítulo 34, perdón? Y subió Moshe desde Arbot Moab hasta el Har Nebo, hasta el monte Nebo, y Hashem le mostró la tierra a Israel, y le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, de darle a su descendencia, etc. Y murió allí Moshe. O sea que dice Rabbeinu Abraham Ben Ezra, que Ahar She'alá Moshe lo katab. Una vez que Moshe Rabbeinu subió a la montaña, él ya no regresó al pueblo de Israel. Entonces no puede ser que después de haber subido a la montaña, Moshe Rabbeinu haya terminado de escribir la Torah y nos haya dado eso. No, una vez que él subió a la montaña, no lo volvimos a ver. Entonces, según esto dice Rabbeinu Abraham Ben Ezra, a partir de este pasuk, ya no fue Moshe Rabbeinu quien escribió el relato de cómo Moshe subió a la montaña, sino que ¿quién fue? Yoshua. Uvedrech Nebuaktabo. Y Yoshua lo escribió con profecía. No es que Yoshua lo escribió por lo que se le pegó la gana, sino que también tuvo profecía, y eso fue lo que él escribió para completar el Sefer Torah. Así dice Rabbeinu Abraham Ben Ezra. O sea, según el Talmud, según la primera opinión que dice que Yoshua terminó de escribir la Torah, el Talmud dice que fueron 8 versículos que Yoshua escribió al final de la Torah. A partir del pasuk 5 del capítulo 34, que dice que y murió ahí Moshe, a partir de ahí, dice el Talmud, la primera opinión, Yoshua escribió hasta el final de la Torah 8 versículos. Según Rabbeinu Abraham Ben Ezra dice no, todavía desde antes, desde el pasuk 1 del capítulo 34, todo el capítulo 34, todo ese último capítulo de la Torah, 12 versículos, fueron escritos por Yoshua. Así dice Rabbeinu Abraham Ben Ezra. No es una opinión muy aceptada. Jajme Israel, varios Jajme Israel se le fueron en contra. Por ejemplo, Rabbeinu Bahía escribe en contra de Rabbeinu Abraham Ben Ezra. El Or HaHaim HaKadosh, Rabbeinu Haim Ben Atar, también escribe en contra de Rabbeinu Abraham Ben Ezra. Y bueno, el Rambam, él dice como uno de los 13 principios del judaísmo que la Torah viene del cielo. ¿Y qué significa? Que todo lo que está escrito en la Torah, todas las palabras, todas las letras de la Torah, todas fueron escritas por orden de Hashem, por medio de Moshe. No por medio de Yoshua, no por medio de nadie. Todo fue escrito por Moshe, así dice el Rambam. O sea que vemos que no es una opinión muy aceptada, la opinión que dice que Yoshua fue quien terminó de escribir la Torah. Pero bueno, entonces hay que entender cómo podemos decir que Moshe fue quien escribió estos últimos versículos. Repito, si decimos que Moshe escribió estos versículos, sale que Moshe Rabbeinu está escribiendo algo falso, está escribiendo algo que aún no sucedió. Está escribiendo sobre su muerte cuando él aún está vivo. Está escribiendo sobre el luto que hicieron Bnei Israel por él cuando él aún está con vida. Y según lo que dijo Rabbeinu Abraham Ben Ezra, de los primeros pesukim del capítulo 34,
Él está subiendo ya acerca de que él subió a la montaña y donde ya no regresó, y eso quizás aún no había pasado cuando él estaba escribiendo el Sefer Torah. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe Rabbeinu escribió todo esto sin que aún haya sucedido? Eso se consideraría que él escribió algo falso, al parecer. Entonces, para entender esto hay que ver otra versión de la opinión que dice que Moshe Rabbeinu fue quien escribió también estos últimos versículos de la Torah. Otra versión que está en el Talmud en Masejet Baba Batra Daftet Vava Mudalef, página 15, primera columna. ¿Qué dice el Talmud? Dice lo siguiente. Dice, Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, trae el pasuk, y murió ahí Moshe, el sirviente de Hashem. Efshar Moshe Med Bekatab Vayamot Sham Moshe. Pregunta la Gemara, ¿puede ser que Moshe Rabbeinu haya fallecido y después de fallecido le haya escrito y murió ahí Moshe? No puede ser, ¿cierto? A fuerzas él tiene que ser que él haya estado con vida cuando escribió y murió ahí Moshe en tiempo pasado. ¿Cómo puede ser? Está escribiendo algo falso. Ela Adkan Katab Moshe, Mikan Baelas Katab Yoshua Tibel Rabbi Yehuda. Sino que, ¿qué dice la primera opinión en el Talmud? Hasta acá le escribió Moshe, pero de acá en adelante, que habla, desde el pasú que habla de la muerte de Moshe, ya lo escribió Yoshua y no Moshe. Así es la opinión de Rabbi Yehuda. Creo que es Rabbi Yehuda. Sí, Rabbi Yehuda. Ok. Veamos la Rabbi Nehemia. Y hay quien dice que no es la opinión de Rabbi Yehuda, sino de Rabbi Nehemia. Amarlo Rabbi Shimon, le dijo Rabbi Shimon, Efshar Sefer Torah Hasero Tahad Uchtiv la Koach et Sefer Torah Ze. Dice, ¿acaso podemos decir que Moshe Rabbeinu no terminó de escribir la Torah? Y que Moshe Rabbeinu le entregó a la tribu de Leví un Sefer Torah que le faltaba una letra. ¿Acaso podemos decir que Moshe Rabbeinu nos entregó un Sefer Torah faltante? Ela, sino que ¿qué? Al-Kan Akadosh Baruj Hu Omer, u Moshe Omer Bekotev. Hasta ahora, Akadosh Baruj Hu Omer le decía a Moshe lo que escribir, y Moshe Omer Bekotev. Moshe decía y escribía. Hay que entender qué significa que Moshe decía y escribía. Pero Mikan Baelach, de acá en adelante, Akadosh Baruj Hu Omer, Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe lo que escribir, u Moshe Kotev Bedema. Y Moshe, no Omer, ya no dice, sino solo Kotev Bedema. Escribe con Dema. Hay que ver qué significa Dema. Antes tradujimos Dema, la son Demaot, lágrimas. Pero hay que ver cómo hay que entender esto. Entonces, explican en nombre del Gaón de Vilna lo siguiente. ¿Qué significa esta segunda opinión? Fíjense la diferencia. ¿Qué dice Rabbi Shimon? Hasta ahora, Akadosh Baruj Hu Omer, Akadosh Baruj Hu le decía a Moshe lo que escribir, y Moshe Omer Vekotev. Moshe decía y escribía. ¿Qué es que Moshe decía? Moshe repetía lo que Hashem ya dijo. ¿Qué significa que Moshe repetía lo que Hashem dijo y después lo escribía? Para entender la palabra de Hashem, cuando una persona está teniendo profecía, hay que tener un nivel de profecía muy alto, ¿sí? Una persona cualquiera que escuchara la voz de Hashem, hipotéticamente hablando, no entendería lo que Hashem le está diciendo. Un profeta que no tiene el nivel de Moshe no entendería lo que Hashem le está diciendo. ¿Cómo Moshe Rabbeinu es capaz de descifrar lo que Hashem le dice? Por causa de su nivel de profecía, su nivel, el más grande de los profetas, ¿sí? Estamos hablando del máximo de los profetas. Él era capaz de descifrar las palabras de Hashem en su estado más puro. Entonces, ¿qué significa cuando la Gemara dice Akadosh Baruj Hu Omer, Moshe Omer? Akadosh Baruj Hu le decía lo que escribir y Moshe Omer. También Moshe repetía lo que Hashem dijo. Quiere decir, Moshe descifraba lo que Hashem le decía. Y ahora que él descifró lo que Hashem le decía, Kotev, ahora él escribía en la Torah lo que Hashem dijo. Eso es en toda la Torah. Mas sin embargo, en estos últimos versículos, Akadosh Baruj Hu Omer, Akadosh Baruj Hu le decía a Moshe lo que escribir, Moshe y Moshe no Omer, ya no dice la palabra Omer, él ya no repetía lo que Hashem dijo, él ya no descifró lo que Hashem dijo, sino que directamente Kotev Bedema, escribió con Dema. ¿Qué es Dema? Dema puede significar en el lenguaje de Jajamim Medamea, como de Meorbab, mezclado, confuso. A partir de los últimos versículos de la Torah, Moshe ya no descifró lo que Hashem dijo, sino que escribió Kotev Bedema, escribió todo de forma confusa. ¿Qué significa que escribió todo de forma confusa? Para entender la Torah, lo que está escrito en la Torah,
Moshe Rabbeinu tenía que separar las palabras, ¿cierto? Las letras en hebreo no tienen puntos, no tienen vocales, nada. Está así nada más, las puras letras. Entonces, para entender más o menos, para saber leer, hay que separar las palabras. Entonces, hasta ahora Moshe Rabbeinu descifraba lo que Hashem decía y escribía todo de forma clara. Pero en los últimos versículos de la Torá, ¿qué hizo Moshe? No descifró lo que Hashem dijo, sino que escribió todo de forma mezclada, o sea, todas las letras juntas. No hizo espacios entre las palabras. Escribió todo junto de forma tal que era imposible entender lo que estaba escrito ahí. Según esto sale que Moshe Rabbeinu, cuando escribió el versículo que dice y murió ahí Moshe, no mintió. ¿Por qué? Porque no se leía, no era entendible lo que estaba escrito ahí, todo estaba mezclado, todas las letras estaban mezcladas. Entonces él no escribió nada falso. Después de que Moshe Rabbeinu falleció y todo, entonces vino Yoshua y separó entre las letras y separó las palabras de forma tal que fuese entendible lo que estaba escrito ahí. O sea que, según esto sale, según esta opinión que dicen en nombre del Gaón de Vilna, sale que ambas opiniones del Talmud tienen razón en algo. Porque tiene razón la opinión del Talmud que dice que Moshe Rabbeinu escribió toda la Torá, y también tiene razón la opinión del Talmud que dice que Yoshua tuvo algo que ver, porque Yoshua fue el que vino y descifró la última parte de la Torá que Moshe Rabbeinu escribió de forma confusa, ¿sí? No quiere decir que Moshe Rabbeinu no entendió la profecía, él entendió, él sabía lo que estaba escribiendo, pero él escribió todo de forma tal que la gente que intentara leer lo que está escrito ahí no entendiera, para de esa forma él no escribir algo que es falso. Y ya después de que sucedió las cosas, después de que Moshe Rabbeinu ya murió, después de que hicieron luto, ya Yoshua vino y separó las letras y ahora ya se entendió lo que estaba escrito al final de la Torá. Obviamente esto con profecía, no nada más porque Yoshua se le ocurrió, sino que con profecía. O incluso puede ser que las letras después del Sefer Torah se separaron por sí solas. ¿Sí? Estamos hablando de tiempos de Moshe, estamos hablando del Sefer Torah que escribió Moshe. Pueden haber ocurrido milagros, ¿sí? No sería de sorprendernos. Entonces, según esto sale que la Torá, Moshe Rabbeinu la escribió toda, sin excepción, inclusive los últimos versículos de la Torá, y que Yoshua tuvo algo que ver porque él fue el que descifró los últimos versículos de la Torá separando las palabras, o puede ser incluso que la Torá por sí sola, las letras se separaron en las palabras y ya era entendible lo que decía ahí, después de que ya sucedió lo que Moshe Rabbeinu escribió, después de que Moshe ya había fallecido, después de que Am Israel ya habían hecho luto por él. Ahora de repente las palabras se separaron y ya era entendible lo que estaba escrito ahí. Esta es la opinión que quería decirles. Y bueno, según esto sale que es correcto decir que Moshe fue quien escribió toda la Torá, tal cual sostiene el Rambam, tal cual sostiene el Or HaHaim HaKadosh, tal cual sostiene Rabbeinu Bahía, etc. Moshe Rabbeinu escribió toda la Torá. Que tengan todos un Hag Sameach. Espero yo que la opinión que la explicación la haya dicho de forma clara. Cualquier pregunta ya saben, pueden escribirme, ya sea en mi WhatsApp, el que tiene mi WhatsApp, o acá en los comentarios del video. Que tengan todos un Hag Sameach.